Cheu yeneaen? Cheu quinto afillo, tati folil. Al igual que sus ancestros, era de sangre y alma guerrera, era de sangre y alma guerrera. Pichihuentu ñeikimun mapudungu Rekeme que zumu agüeta que zumu Pichihuentu ñeikimun mapudungun Rekeme que zumu agüeta que zumu Wechihuentu, weichafeta ñima pumeu Kusawita ñi que me leanta ñi puche Kusawita ñi que me leanta ñi puche Un huecufe sediento de dominación detuvo su piuque y su peuma Pichihuentu ñeikimun mapudungu Rekeme que zumu agüesa que sumu
Tatani chau dumin meu wenyanka, dumin meu wenyanka yanka. Suchemamul yace entre los campos, cuidando sus mensajes y peuma. Pichiwentu nyekimun mapudungu, rekeme que tumu aguesa que sumu. Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché, un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando, un cariñoso saludo en este día tan importante, día histórico, ¿cierto?, para nuestros pueblos originarios, nuestras naciones preexistentes. Hoy día estamos reunidas acá para conversar en un Nutram con grandes compañías y colectivos que nos acompañaron durante Feyentún, primer Festival de Naciones Originarias, y partimos con mucha emoción este Nutram, con la noticia, ¿cierto?, de tener a Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente, que es una gran esperanza, ¿cierto?, para el pueblo de Chile, para las naciones originarias. Mañum, también. Está silenciada la mien. Ahí sí. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Compubenui. Así como bien dice Evelyn, estamos muy felices, no solo nosotras como Kimun Teatro, sino que todos y todas los artistas que hemos sido parte de este festival. Justo finalizamos esta instancia colaborativa donde hemos abrazado el trabajo de otras compañías de teatro que hemos venido durante muchos años rescatando nuestra memoria ancestral, la identidad de nuestro pueblo mapuche y también la sabiduría de las mujeres mapuche. Y hoy, como dice Evelyn, tenemos a Elisa Loncón, una gran representante de nuestro pueblo, una mujer hablante de la lengua del Mapuzungún, profesora también intercultural, académica de la Universidad de Santiago, del Centro de Estudios Interculturales Indígenas CIR, compañera, amiga, admirada, donde le deseamos toda la suerte y todo el negüen, y aquí vamos a estar también todas las compañías y los artistas acompañándola en este proceso, no solo a ella, sino que también a la Machi Francisca y a Natividad Yanquileo. Un abrazo, muchas gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Vamos a saludar a las artistas que nos acompañan hoy día. Desde Teatro a los Mapuche nos acompaña Cano Yaitul y Anthony Nahuelgual. Marri Marri Pulamien, ahí están los Lamien. Marri Marri Pulamien, Pubeñi, Compo Boneiman, Alcutoimun, Leliman, Tufa Chemmeu.
Como decía usted, la bien, contento, muy contento de lo que está ocurriendo y agradecido de ser testigo de lo que está aconteciendo. Así que iniciamos esta conversación, con mucha alegría y con el piuque ahí muy lleno de emoción. Mari Mari, Pulamien, Mari Peñi, Mari. bueno, y a todos los que Peñi. están escuchando, los saludo. Un gusto estar acá y claro, me sumo a las palabras de estar contento en este como hecho histórico que está sucediendo, esta representación que estamos teniendo, esta influencia que estamos teniendo, hacernos presentes. Así que orgulloso de todo eso y claro, todo el Nehuen para todos ellos los que están ahí representándonos y en todos los tipos de lucha también, pues aquí como este que estamos haciendo nosotros acá a través del teatro, a través de la política, a través de distintas áreas, así que todo el Nehuen para todos. Bueno, bienvenida. También vamos a tener, ¿cierto?, un tram muy emocionante, donde vamos a estar, ¿cierto?, repasando lo que fue Festival Feyentún y también lo que está ocurriendo hoy día, cómo nuestros trabajos también se vinculan con las demandas históricas por las que están ahí hoy día representando nuestras lamienes, ¿cierto? También, bueno, damos la bienvenida acá a Colectivo PEU. Nos acompaña Daniela Millaleo, representando a Colectivo PEU, nuestra ñaña, cantautora, que también estuvo como Colectivo PEU y estuvo como artista, ella independiente, ¿cierto? Una gran cantautora y compositora mapuche. Mari ñaña. Mari Pulamien, Mari Compuché, Mari Puguenui, les saludo a todos, a todas, a todos. Bueno, como todos nomás estamos felices, estamos muy contentos por el día histórico en que nos ha tocado ser testigos y participando también de esto. Así que nada más que decir que ha habido mucho trabajo, mucho sacrificio. Y bueno, agradezco a mis Pulamien por la invitación, por estar aquí, por también representar de cierta forma a Colectivo Fundación EPEU, quienes nos presentamos con una obra y con un concierto, y también estuvimos en los talleres, así que tremenda forma de terminar este festival que con esta gran celebración. Y nada, seguir apoyando a nuestros Pulamien constituyentes, porque por ahí vamos ganando más que nada, así que eso, harto Nehuen. Bienvenida, Daniela. Un abrazo grande para ti y muchas gracias, no solo por estar compartiendo como artista, sino que también ahí compartiendo una labor pedagógica también, ¿cierto? Para poder compartir parte del trabajo que tú haces en torno al rescate de la música mapuche y las múltiples manifestaciones que hoy día tiene en contextos urbanos. Damos la bienvenida también a Sergio Ávila, músico, nuestro lamien de Kimun Teatro de Ulquimun, que nos acompaña hoy día representando a los músicos. Mari Pulamien, Mari Compuché. Así es como dice Evelyn, soy parte del equipo de Kimun, más propiamente tal de la banda Ulquimun, y muy feliz de participar aquí con todo el elenco y todos también los demás agentes del teatro que se han sumado a este festival. Eso, muy contento también por el resultado que está teniendo la Convención Constitucional. Así que es como que todo se estuviera dando hoy día. El cierre del festival también y un nuevo comienzo de la Convención Constitucional. Sí, bueno, y esto está sucediendo ahora, todo esto lo estamos viviendo, ¿cierto? En el mes de Huechipantu, comenzamos, ¿cierto?, con cambios. Festival Feyentún también nace como una semilla que esperamos que sea la primera de muchas versiones donde podamos estar todos participando. Tuvimos también con la colaboración y la participación de artistas de México, y ahí estuvo haciendo toda la representación, ¿cierto?, de estos colectivos, Rosa Landabur, la producción internacional, quien también es directora y también estuvo participando con un trabajo en este festival. Hola Rosa, Mari. Mari Pulamien, Mari Compuché. Estoy muy feliz de compartir este momento con ustedes desde México, pero para mí es muy emocionante también compartir el cierre del festival desde acá, poder vincularme con el territorio de ustedes y con todo lo que está pasando en Chile, siguiendo también todo lo que está sucediendo
en Chile, en Gualmapu, en todo nuestro territorio, este momento histórico, viéndolo desde acá, así que me siento muy privilegiada de poder compartirlo con ustedes y que se junte con el cierre del festival. Es un gran regalo que estamos viviendo y un comienzo de muchas cosas importantes que van a pasar, de muchos cambios. Y también este cierre del festival lo tomamos como un comienzo de muchos que vendrán, así que agradecerles a todos, a todas que están aquí presentes y todo su trabajo, su entrega y su amor con este proyecto, su confianza sobre todo con este primer festival que estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer un recuento un poco de lo que fue este festival. Ahí van a compartir en pantalla, ¿cierto? Parte de lo que fue la programación. Vamos a revisar ahora en pantalla parte de lo que fue la programación de Feyentún, desde que partimos, ¿cierto? El 20 de junio al 4 de julio, una oportunidad para exhibir grandes trabajos y también una oportunidad formativa para generar intercambio entre artistas y cultores. Bueno, ahí comenzamos con cortometrajes que se sumaron. A ver si Paula nos puede ir contando estos cortometrajes que estuvieron. Sí, bueno, durante 2 semanas estuvimos todos los días, ¿cierto?, transmitiendo obras de teatro. Partimos al comienzo con cortometrajes muy importantes que son Selknam, Choyum y el PIF, cortometrajes que hablan del valor de la vida, de la naturaleza. En el caso de Selknam, Sebastián Pinto, un animador, compartió su trabajo. Este trabajo se ha mostrado en muchos espacios y en muchos lugares, y él generosamente comparte también su trabajo para ser parte de Feyentún, donde se rescata el valor, ¿cierto?, de nuestras naciones originarias, del respeto a la vida, de estar aquí presentes, recuperando la memoria ancestral a través de la animación. En el caso del cortometraje que participó también en el festival, el PIF, se hablaba sobre la muerte y la concepción de la muerte y las tradiciones que se hacen de manera cotidiana en México, como en la celebración del Día de Muertos y la comida, que es el PIF. Fue muy, muy bello también contar con este trabajo, con el que conocimos estando con la compañía en México, y relevar el espacio cotidiano también como un espacio de ir siguiendo, transmitiendo el conocimiento a través, en este caso es un corto documental. Agradecemos a Miguel Ventura, su director, quien también compartió generosamente su trabajo aquí con el Festival Feyentún, esta primera versión. Ahí seguimos avanzando entonces con la programación. Ahí tuvimos el Tibula y el Yampato, la plaga de los ratones, cuentacuentos, con la Legión de los Cuentacuentos del Norte, unas compañeras que compartieron su trabajo con público familiar, conectándose con las culturas ancestrales aymara. Ellas tuvieron también altas audiencias y estamos muy contentas por haber contado con su participación. También estuvieron en un NUCHAM anterior donde estuvimos hablando en profundidad sobre el trabajo y el rescate que ellas hacen de la memoria, que también está conectada con sus antepasadas aymara. Sigamos. Paula. Bueno, este trabajo fue muy hermoso también poder tenerlo en el festival. Ixhuainpol, una obra de Socorro Loesa Flores, protagonizada por mujeres mayas en México. La Chichi, que le decimos, Chichi se dice abuela, así como papá y se dice Mapuzungún abuela. Ella compartiéndonos también todas sus tradiciones, sus recuerdos ahí en Mérida, en Yucatán. Agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido ya desde el año 2017 con la directora, con Socorro Loesa, a quien admiramos también mucho su trabajo, y estamos muy felices de que acá en Gualmapu, Chile, también se empiece a conocer. Claro, y desde México nos acompañó también la Andabur y compañía para que aparezca y nos cuente brevemente, ¿cierto?, sobre
lo que fue Nuevo Zoológico Mexicano. Rosa. Muchas gracias por la invitación a ser parte del festival. Nuevo Zoológico Mexicano fue y es una performance que en esta ocasión la hicimos interactiva, donde se reflexiona sobre la exotización que sigue habiendo sobre las tradiciones de diferentes pueblos originarios. Bueno, y ahora, bueno, vamos a ir con Caquiñe, Caquiñe, la obra, y pedimos aquí que nos aparezca en pantalla Cano y Anthony para que nos cuenten sobre este trabajo. Peñi, ¿sí? ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Ah, ya, perfecto, disculpe, que estaba recién muteado. Aquí bueno, este es un trabajo en el que fue muy conversado acá con Peñi Anthony, que es el director, y casi siempre nuestros trabajos surgen así, pues, de una conversación de un Trump. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto? Es como, primero, Anthony me cuenta qué es lo que él como director quiere en escena. Dice, mira, me gustaría que hubiese un traslado de una parte a otra, me da como los lineamientos y yo voy tejiendo en esos lineamientos que me plantea. Así que este es un trabajo que lo hicimos con mucho respeto, abordando la figura, sin ser protagónico, abordando la figura de Matías Cachileo, porque es una figura importante, con un mensaje potente, y también con un espíritu mapuche muy fuerte, porque muchos dicen, sí, pero Matías Cachileo no, dicen, pero él, algunos dicen, era un peñi que salió acá de la comuna de La Florida, él no conoció mucho el mundo rural, sí lo conoció, sí, el peñi se fue, el peñi dejó de estudiar, o sea, la convicción tal de que él dice, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Y eso da un pie que tiene que ver con la reconstrucción. Entonces, de cómo nosotros los mapuches nos reconstruimos. Y eso a nosotros nos pareció interesante, que es lo mismo que está ocurriendo ahora, la contingencia, cómo estamos reconstruyendo esta idea de nación. Claro. Algo que es como tan atingente y que sigue sucediendo y quizás cuánto va a suceder todavía. O sea, yo creo que todos estamos como en un periodo de reconstrucción y claro, pues en esta obra quisimos poner como todos esos pensamientos, esas reflexiones y también compartir esas reflexiones que también generan más reflexión, que también generan más conversación, puntos de vista que de alguna forma creo que son necesarios hablarlo, decirlo. Contarlo y hablarlo entre nosotros, entre la misma gente mapuche, en esta conversación también con la gente no mapuche, de otros territorios. Entonces creo que es una conversación necesaria. Creo que eso es por lo menos lo que buscamos en esta obra, tratando de poner estos lineamientos, y yo creo que por lo menos quedamos muy contentos con eso, con estar acá también en este festival, de que también se viera afuera, que pudiera como traspasar también a otros territorios, que yo creo que algo muy común también dentro de todo lo que es como pueblo indígena. Yo creo que todos tenemos muchas cosas en común, independiente de que estemos acá en Gualmapu, ya sea en Norteamérica, ya sea en Europa, en Asia. Hay mucha gente que también está pasando por lo mismo, y yo creo que esto se vea, se difunda y lo puedan ver otras personas. Creo que también nos hace estar mucho más unidos y cómo potenciar también la visión de esta gente, de nosotros mismos como gente indígena, como pueblo indígena, y que de alguna forma estamos dando la pelea a esta otra imposición, a esta otra forma de vida que en todas partes la estamos viendo. Entonces creo que es muy necesario, y obviamente aquí con todo el apoyo y el Nehuen de que esto se siga haciendo, y nosotros desde nuestro lado, desde nuestra trinchera que es el arte, seguir también aportando a todo eso. Chiquillo les voy a decir, la mía. Bueno, nosotras siempre a veces conversamos esto, porque cuando comenzamos nosotras nuestro trabajo con Kimun el año 2008, hace 13 años atrás, en la comunidad Peto Moguela y Mahuidache, ayudando a que abuelitas mapuches
pudieran volver a conectarse con su identidad, porque producto de la gran violencia, ¿cierto?, histórica que hemos vivido como pueblo nación mapuche y también los otros pueblos, hubo mucho silenciamiento, hubo mucha negación de la identidad, se sentía mucha vergüenza de ser mapuche. A mí a veces no me gusta mucho esto decir indígena, ¿cierto? Porque como de lo indio, como si viniéramos de las Indias. Somos mapuches, somos gente de la tierra. Entonces, ¿ustedes qué les pasa como esto desde el arte? Porque hoy día tener, no sé, ahora una presidenta, ¿cierto? Como una de la Convención Constitucional de Chile, donde también estamos luchando por el reconocimiento de las naciones originarias. ¿Cómo ha venido el teatro? Porque ahora estamos encerrados, ¿cierto? Encerrados, pero no habíamos topado nosotros ya varias veces como el colectivo, uno en una sala, otro en otra sala, y para la historia del teatro mapuche es muy importante, siento yo, este mismo encuentro entre nosotros y nosotras. El teatro tiene una historia para atrás. La misma Elisa Loncón hizo teatro en la dictadura, y ahora hacemos teatro nosotros y nosotras acá. ¿Cómo ven esa responsabilidad, Anthony? ¿Cómo lo ves ahora como con los cambios también de la historia del país? Sí, o sea, yo creo que por lo menos es algo que siempre uno se va preguntando, uno le va dando vuelta, uno va reflexionando. Yo creo que dentro del mismo ámbito teatral, del mismo arte, nos hacemos esas preguntas de cuestionarnos también nuestros propios trabajos, nuestras propias ideas, lo que queremos hacer. Y claramente todo eso fue algo que lo pusimos en conversación, que lo pudimos hablar, y yo creo que también es lo que empezó a tomar fuerza dentro de este trabajo, de darle una vuelta, de cómo hacer, quizás va a sonar feo, pero cómo hacer uso de la herramienta teatral para poner todos estos temas y poder generar estos puntos de discusión, esta conversación que, como decía adelante, es muy necesaria. Todos estos puntos de vista que de alguna forma dentro de todo lo que es lo mapuche es tan diverso también, hay tantas posturas, hay tantas cosas que recién se están poniendo en la mesa de discusión desde los distintos también, dentro de este mismo territorio, también distintos territorios, distintos pensamientos que nosotros de alguna forma vamos recopilando, y a través del arte, de lo que nos tocó, o sea, yo digo, de lo que me tocó hacer en este lado, a propósito yo creo, de la realidad de muchos de nosotros, de que quizás nacimos en ciudad, muchos que crecimos en una educación tradicional chilena, y que nos fuimos educando así, que de alguna manera, y en algún momento de nuestra vida surge este despertar, y como a muchos les pasa, y nos metemos en esto, y desde ese lado empezamos a aportar algo, aunque sea un granito de arena, un poquito que sea, a poder generar esta posición también, el posicionarse de que aquí estamos, aquí seguimos vivos, seguimos dando la lucha, muchos siguen dando la lucha, tratando de evidenciar eso también, y todo eso evidenciarlo a través del teatro, que es lo que nos tocó, lo que nos toca y lo que decidimos también hacer. Y yo creo que en ese sentido, creo que es algo muy válido también de hacer, algo que sirve, como tú mismo lo decías, Paula, mucha gente también ha tomado como herramienta el teatro, y no es casual, muchos eligen el teatro como una herramienta que yo creo que puede llegar a mucha gente, y que también genera cambios, genera cambio en el sentido de reflexionar, de pensar, de decir, de ver otra mirada y decir como ahí algo empieza a crujir. Y yo creo que desde ese lado yo por lo menos me siento como afortunado de cuando uno de repente ya escucha la evolución de la misma gente que va a vernos, que va al teatro, recibir como lo que les hizo, lo que les generó, lo que sintieron, y ver que al parecer estamos influyendo, aunque sea un poquito. Creo que eso es muy emocionante, y obviamente nos da todo el Nehuen para seguir trabajando y para seguir dándole a este trabajo que por lo menos para nosotros es muy lindo, y sobre todo haciéndolo desde nuestro lado, de generar esta idea, de darle como un formato también, como nosotros partimos en esta idea, de darle una forma mapuche, de cuestionarnos cómo hacer un teatro, cómo llevar esto hacia un teatro mapuche.
y yo creo que algo que también es muy interesante de hablar entre nosotros, como el teatro mapuche, existe el teatro mapuche, ¿qué es el teatro mapuche? ¿Qué tendría que ser el teatro mapuche? ¿Cómo confeccionamos un teatro mapuche? Y nosotros partimos así, preguntándonos eso y también tratando de generar propuestas, y como la que estamos haciendo, hacia un teatro mapuche. ¿Qué tendría que ser un teatro mapuche? ¿Se puede diferenciar del teatro chileno, del teatro europeo, del teatro? Entonces, creo que eso es lo que nos trae el arte, eso es lo que nos trae este pensar creativo, así que en eso estamos muy agradecidos. En esta expresión que ustedes han buscado en Teatro a lo Mapuche, en su compañía, o sea, hay una fuerte conexión con el movimiento mapuche, con la historia. Y parte también de los comentarios que pudimos ver en la exhibición de su trabajo era esto, como dando las gracias del público por lo que ustedes estaban contando. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el componente educativo que ustedes lo intencionan en su trabajo? ¿Es algo como un valor, algo que va de la mano, pero no está intencionado o está derechamente intencionado? Pensando también en los públicos, en el público que no necesariamente es un público que está vinculado o que conoce las luchas históricas o que está lo suficientemente sensibilizado o sensibilizada. Bueno, pues hay muchas de las cosas que nosotros planteamos están muy pensadas, digamos, a propósito de qué es lo que vamos a hacer. Hay cosas que han salido así. Entonces, Caquiñé salió como de una idea muy pedagógica, ¿ya? Y en ese sentido, claro, yo me ocupo principalmente de hacer talleres de cosmovisión en diferentes comunas. Es como parte de mi pega ser investigador. Entonces, a mí me gusta esa pega. O sea, a mí me gusta meterme en los libros, indagar, buscar. Yo surgí al arte desde la poesía. Entonces, desde la poesía, de ahí conocí el teatro, hice pantomima, hace 30 kilos menos, o sea, y fue bien... era bien intensa, pero siempre tenía la idea de argumentar. Yo recuerdo que cambiaba veía las páginas amarillas y cambiaba diálogos y construía historias con eso. Entonces, para mí, el tema de argumentar, de hacer huaupín, ¿ya? De argumentar, ha sido siempre un desafío constante. Entonces, me meto siempre en temas desde esa lógica mapuche de argumentar. Entonces, por ejemplo, quienes han estado en un matrimonio mapuche saben que alguien habla del novio y no necesariamente de puras cosas buenas. Habla a la novia y lo mismo en un funeral mapuche, lo mismo. Alguien hacen huaupín. Entonces, hacer huaupín, ganar diciendo, hacer huaupín es hablar respecto de lo que está pasando ahí. Y es parte de nuestra práctica, parte de nuestra lógica. Entonces, ese es uno de los componentes que al menos está implícito dentro de la dramaturgia que se desarrolla dentro de Teatro Lo Mapuche, hacer huaupín. Entonces, es como no hacer como la cosa evidente, digamos, en el que, yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con otro. Entonces alguien como puede ver nuestro trabajo y decir, oye, sí, tiene razón, oye, este otro también tiene razón, oye, pero y estar como eternamente en eso. Y claro, y lo que se entiende como mensaje va a variar de las personas, porque, no sé, ya ustedes vieron Caquiñé, pero por ejemplo la obra anterior, Quechancley, El enfermo era una sátira. Entonces, para la gente que me conoce, que conoce la compañía, que conoce a Anthony, saben a lo que iban, sabían un poco a lo que iban. Pero mucha gente tomaba el lenguaje inverso de lo que nosotros estábamos planteando ¿ya? Porque en esa sátira nosotros planteamos otra historia, planteamos la historia de una obra de teatro que no se daba porque un machi iba a ocupar el lugar de la sala de teatro, y en esa sala de teatro quería ocupar a la gente que estaba ahí en su proceso de sanación, y el machi no llegaba y ocupaba una terapeuta holística, y esa terapeuta holística era chamánica. Entonces la gente estaba absolutamente descolocada. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces, claro, la idea era tensionar esos mundos.
tensionar esos mundos. O sea, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no explicitarlo? Conversarlo. O sea, nuestro pueblo es dialogante, es muy dialogante, es muy reflexivo. Por algo hablamos nosotros del mapuche, muy reflexivo. Entonces, claro, la gente quedaba, pero con un enredo decía, pero ¿cómo muestran esto? Esto es como muy punk, así. Y claro, comparado con Caquiñé, que es algo como un discurso más ordenado, pero aparece el discurso del Huechafe, pero aparece el discurso del profesor intercultural, aparece el discurso del Onco, aparecen distintos tipos de discursos mapuche. Alguien, pues yo leía, yo estaba muerto de la risa porque leía los comentarios en la transmisión que hicieron en YouTube. Entonces alguien decía, sí, las mujeres siempre ahí en la cocina, ¿hasta cuándo las mujeres? Claro, por el personaje de Licha. Y después no se dan cuenta de cómo eso se da vuelta y esa mujer que estaba en la cocina luego toma un protagonismo y dice, yo también tengo palabra, y empieza a hablar y saca su tugún, saca su copal, saca su nehuen, y no es nada la mujer en la cocina. Entonces, hay una intencionalidad, digamos, de la construcción del argumento. Entonces, para mí, el tema de la palabra, de lo que constituye la palabra, tiene una profundidad desde como construcción, desde cómo nos comunicamos, desde lo mapuche, pero en español igual se le pueden sacar esas palabras. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer un ejercicio rápido de eso, por ejemplo, yo puedo decir, yo reivindico el término mapuche, el término indígena. Sí, pero ¿cómo es Peñi? ¿Por qué está diciendo eso? Yo lo reivindico desde el punto de vista de que indígena hace alusión al sujeto de derecho. De que el término indio es el que hace alusión a la idea del gentilicio del que viene de la India. Ah, no, pero indígena tiene que ver con, no sé, con indigente. No, etimológicamente no tiene la misma raíz indigente que indígena. Indígena tiene una raíz etimológica que dice que el que viene de ese lugar, y por eso que, tomando esa base de la Real Academia de la Lengua, se toma, digamos, el derecho internacional para decir de que indígena es el sujeto de derecho. ¿Y qué pasa con pueblo originario? Pueblo originario es una construcción también, pero cuando hablamos de originario, también al mismo tiempo hablamos de una funcionalidad, es decir, es en función de. Entonces somos originarios en función del Estado. Entonces, claro, puede resultar mejor ancestral, sí, puede resultar, pero es interesante dar esa conversación, o sea, como de decirnos, mira, enredémonos lo que queramos en estos términos, pero dentro del mapuche Quimón no siempre nos vamos a entender y por eso que la mayoría de nuestra gente escribe con falta de ortografía intencionada y escribe ahí, le coloca la letra que quiere y dice, total, el mapuzungún lo escribo como me da la gana, total, es una lengua oral. Y hay una revelación hasta al orden gramatical. Entonces, eso también son algunas formas, ¿ya? Como de tensionar, pero al mismo tiempo de poner en valor nuestro idioma y nuestra forma de comunicación. Interesante como ustedes han abordado también, cuestionado, ¿cierto? Los cánones que hay, también los estereotipos que hay en torno a lo que es el ser mapuche en contextos urbanos. Otra compañía, muchas gracias, compañeros Lamien, por compartir parte de su trabajo. Vamos a invitar también a la Lamien Daniela Millaleo para que nos cuente también cómo ha sido el rescate ahí de la memoria, también la conexión con la historia, ¿cierto? Que hacen con Colectivo Peu y que no es lo mismo, pero tiene elementos comunes con lo que hace Teatro Lo Mapuche, también con lo que hacemos como Kimun Teatro, tenemos puntos en común. Lamien, bienvenida. Mari, de nuevo. No hemos visto harto también. Sí, pero eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo creo que nosotros lo que hacemos más bien es seguir el mandato de nuestra ancestralidad, de nuestros ancestros, ¿no? De aquellos y aquellas que no tuvieron voz o fueron callados por invasiones, por violencia. El arte sirve para eso. Esa es mi opinión personal. Hay gente que piensa otras cosas, pero para nosotros, los que hemos nacido dentro de este contexto, dentro de un pueblo en resistencia, si nuestro arte nos sirve para evidenciar nuestra lucha, no sé para qué sería, ¿no?
sería mero folclore. Sigo insistiendo que esto es lo que yo pienso, es lo que yo hago también, ¿no? Por eso creo que entre nosotras nos relacionamos tanto en el teatro, porque lo que contamos nosotros en cada obra, en cada radioteatro, tiene que ver con las historias que nuestros abuelos y abuelas contaron y que callaron y que la historia ha callado, porque bueno, la historia la escriben los vencedores. Que no quiere decir que nosotros seamos los vencidos, sino que quiere decir que nosotros somos los que estamos en resistencia, porque si fuésemos vencidos no estaríamos acá, estaríamos extintos como pueblo. Y nada, pues lo que hacemos también con EPEO tiene que ver con ese mandato, tiene que ver con mostrar nuestra historia mapuche, pero también tensionarla desde adentro, ¿no? Hablar de estas diversidades que existen, de estas historicidades que existen, que determinaron nuestros contextos y nuestras luchas. Con Nungen, y qué bueno que mostraron, que están mostrando la obra que presentamos en Feyentún, con Nungen fue una tarea compleja, que viene que no esté Roberto, bueno, Roberto está en un viaje, así que quizás por ahí puede llegar. Con Nungen fue una tarea sumamente difícil porque ninguno de nosotros sabíamos muy bien la historia de los zoológicos humanos. Conocemos esto por los libros, pero es una historia que tenemos que contar, ¿no? Y fue muy complejo comprender el dolor que existió en eso, ¿no? Tomamos la historia bueno, y también nos hicimos asesorar por Claudio Barolin Copy, por unos textos, por un montón de documentales que sacamos de Francia. Comprendimos los horrores que existían en el Museo de La Plata, en Argentina, donde estuvo Inacayal. Y dividimos nuestra historia en dos partes, pero la unimos en una sola. Le voy a explicar un poquito eso. Primero nos fuimos a Francia, en el jardín de aclimatación, donde Pulamien, Selknam, Cahuéscar y Mapuche, y bueno, los mapuches fueron secuestrados, vamos a usar esa palabra, secuestrados de Quidico, ¿no? De Tirúa. Posteriormente fueron llevados para allí y fueron expuestos como animales, como en un zoológico, ¿no? Muchas mujeres Cahuéscar y Selknam murieron ahí por un montón de enfermedades, y estas enfermedades tienen que ver con violaciones sexuales, tienen que ver con mala alimentación, niños que murieron también allá. La historia fue bastante compleja asimilarla porque no es una evidencia que vivimos, pero nosotros arrastramos estas violencias en nuestra sangre, en nuestro ser mapuche, ¿no? Y después vimos la historia del Museo de la Plata de Inacayal y de Margarita Foyel, que era parte del LOF de Inacayal en Puelmapu, del territorio cerca del Caleufu, un río, un río que está ahí bañando las zonas de la Patagonia mapuche. Ellos, con cantidad, fueron llevados al Museo de la Plata, fueron expuestos. Y después expuestos a un montón de enfermedades también. Inacayal se suicidó. Después, posteriormente, murió su esposa y Margarita Foyel también. Margarita Foyel tenía una marca en su cara, una cicatriz. Después de muerto fueron expuestos sus huesos. Y contaba un Lamien por ahí que su cuerpo, cuando ya muerto, le hicieron hacer a sus familiares sacar la piel para que los huesos quedaran expuestos también. Sus mismos familiares tuvieron que sacar la piel, los músculos, toda la carne para que se fuera expuesto totalmente su hueso. Entonces es una historia macabra, una historia que se basa por la civilización y por la ciencia. Entonces es la ciencia quien se atreve a hacer estas atrocidades y ahí nos cuestionamos quiénes son los bárbaros, ¿no?
Y aquí también tomamos un epeo, porque siempre tomamos un epeo en nuestras obras, por eso nos llamamos así. Y tomamos el epeo de la Tempulcahue, quien es esta machi de edad que se transforma en ballena blanca y sale de Isla Mocha y se va a las costas de Tiró a buscar a los muertos. Una ballena que también fue una de las primeras secuestradas por la civilización, fue bestializada, patriarcalizada, secuestrada y fue el gran bestseller de Occidente, que es Moby Dick, ¿no? No existe otra ballena blanca que no sea mapuche, que no sea nuestra ballena blanca. ¿Cómo nosotros con esta obra tratamos de traer esos espíritus de vuelta a sus tierras, ¿no? Nos cuestionamos si es que la ballena blanca fue a buscar a esos muertos que fueron sacados de sus tierras y fueron expuestos y que muchos huesos todavía continúan siendo propiedad de museos. Y nos basamos en esa historia compleja, en una obra musicalizada, en que nos pusimos el papel, o sea, el papel de ello. Para mí fue sumamente difícil porque yo no soy actriz, ¿no? Yo soy una cantante de protesta, nada más. Y me tocó hacer esto, pero también lo tomé como con justicia, ¿no? Esto es parte de mí, esto es parte de devolver cierta voz a ancestras que no lo pudieron hablar, ¿no? Una de Y las bueno, cosas muy bonitas del trabajo de usted, que a mí me emocionó harto, fue como el sonido de las ballenas que pusieron, que dialogaba contigo, con cómo lograr como conectar con eso, al público. ¿Cómo lo trabajaron? sí, bueno, La ballena fue, bueno, hay que agradecer mucho, aparte del guión de Roberto, tremendo guión, a Beat Machine, Juanito Beat Machine, quien es el que hace toda esta sonoridad entre medio, que trabajamos juntos hace harto tiempo con Fundación EPEU, que también entre imágenes y sonidos tratamos de armar una atmósfera no tan solo musical como de instrumentos, sino con sonoridades que evocan ciertas cosas. Entonces lo que hicimos es tomar el canto de las ballenas como para que esta ballena, la Tempulcahue, transite en este aire que todo el tiempo es un ambiente de muerte, de dolor, de cierta forma dando esperanza a aquellos lamien que están en estos lugares secuestrados, de que va a haber un momento en la vida o en la muerte en que van a volver a su tubum. Ya. O a su lugar. Si no es la, entonces, de hecho, Inagaya se suicidó, ¿no? O sea, el descanso estaba en la muerte. Y para nosotros, la muerte es algo muy especial, ¿no? Es trascender para nosotros los mapuches. Entonces, Claro. no es algo malo, sino es algo que para ellos también era como la libertad. Por eso la Tempulcahue navegaba en estos aires, en esta historia todo el tiempo, como que queríamos que eso también escucharan, por medio de una obra, escucharan que la libertad estaba ahí, que los ancestros estaban ahí, que nuestras deidades estaban ahí todo el tiempo transitando con ellos, que no estaban solos, ¿no? Fue una obra muy intensa, súper intensa, y bueno, hay agradecer a Feyentún por mostrarla, porque esto fue un fondo que ganamos con ADI, y un fondo muy chiquitito que logramos hacer esta obra, que queríamos hacerla hace tiempo, y justo tocó el estallido social, no pudimos seguir presentándola, y después vino la pandemia, y ahí la tuvimos ahí guardadita, pero Me bueno. dicen también que ha llegado Roberto para que se sume y podamos conversar con él también, con el Lamien. Bienvenido, Roberto. Marimar venía en viaje, llegó justo. Sí. ¿Cómo estamos? Sí. Qué interesante todo el trabajo que han hecho con Colectivo PEU, la diversidad de propuestas que han trabajado y cómo han puesto, claro, han podido visibilizar problemáticas que estaban ocultas, como los zoológicos humanos, por ejemplo. Cuéntanos, Roberto, un poquito más. Bueno, primero saludarlas a las tres, a la Dani también ahí vengo ya recién llegando de Gualmapu, así que contento de estar con ustedes y también contento que Elisa Loncón es la presidenta de la Convención Constituyente. Yo creo
algo que es contento. Respecto al trabajo, bueno, que decía Dani, nosotros tuvimos, fue una obra, un proceso más o menos que quedamos cortos de tiempo y era la grabación que había, era la primera vez que la mostramos. También estaba súper verde y uno le da un poco de nervio porque siente que el trabajo por rodaje todavía. Sin embargo, sentimos que, bueno, es una de las líneas que trabajamos también, pues es como una de las últimas obsesiones que tuvimos, que fue el zoológico humano y también una pregunta un poco incómoda, donde nos situamos con la Dani, y por eso la cerramos, con llamados coloniales que les pusimos a nosotros, que ¿cuál es el rol de los artistas mapuches, la folclorización que hacen de nuestra imagen para ciertas actividades, ¿no? Hay una especie de blanqueamiento en muchas instituciones donde necesitan el cupo mapuche de alguna manera. ¿Y cuál es nuestro rol ahí? ¿Qué también vamos a vender hacia afuera, ¿no? Vamos a qué imagen, o qué imagen esperan los festivales o la gente de los municipios, que suele ser gente con muchas buenas intenciones, pero con muy poca educación o respeto en torno a temas. Una lucha también con el folclore, ¿no? Porque es muy fácil también folclorizar y también es un discurso que gusta y que pega. Entonces, nosotros también un poco juntar nuestra realidad como artistas también mapuche, donde yo creo que pasa, ¿no? Que nos llaman para los huetripantos, nos llaman para los 12 de octubre, somos parte de una alegoría y qué pasa el resto del año, ¿no? ¿O qué hacemos nosotros en torno a el fenómeno de los zoológicos humanos? No dista mucho de pagar una entrada, ir a ver una cultura, ¿no? Ir a ver un extracto de una cultura. Yo creo que incómodo, y una pregunta que nos deberíamos hacer los artistas escénicos mapuche, a cuál es el rol del arte mapuche, ¿no? Contemporáneo y tradicional, entendiendo que hay como un mundo que es este, en el que habitamos nosotros, y más que resolver la cuestión, estamos en tensión, ¿no? Como, bueno, a nosotros nos han llamado, a cada uno en algún momento lo han llamado, en este de zoológico humano, hay un audio donde un llamado que le hicieron a la Dani, un correo que creo que te hizo una municipalidad, ¿cierto? En donde necesitamos que cante el cultruno, no queremos mucha guitarra, queremos tu cultruno, ojalá tú con tus joyas. Y que me hacía a mí un director español que venía también a un festival, no vamos a decir cuál, del verano, y me pedía que yo me fuera vestido con mi vestido y ojalá cantara una canción, porque él trabaja con gente racializada, me dijo, como tú. Ahí, yo, bueno, en realidad es entre nosotros, yo le mandé así después un correo como, o sea, ¿qué pasa acá? ¿Cómo nos miráis así también? Y la invitación tampoco era crear con él, la invitación era que yo me parara, ¿no? Haciendo la estatua mientras él desarrollaba su performance. Y sabemos que hay mapuches para sentarse también al lado de Piñera, o mapuches para desfilar en el 19 de septiembre. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la postura que vamos a tomar nosotros los artistas mapuches? ¿Y qué queda de eso, de los zoológicos humanos, donde la gente pagaba una entrada para ir a, ¿no? O la recreación de un pueblo, la representación, como hacemos nosotros, de un pueblo. Bueno, eso fue un poco como la incomodidad que nosotros tuvimos un poquito también, como, y nos gusta el caballo con la Dani, así que le dimos para adelante y eso es lo que tenemos, pero obviamente es una obra que queremos realizar más cuando ya se pueda volver. Sí. Se nos quedó. ¿Está Roberto ahí? Sí. Sí, está aquí. Sí. De repente como que veo un poco como cortado, pero... sí, no tengo ahora internet, parece. Bueno, a mí me llama, bueno, como decía bien delante con la compañía Teatro Lo Mapuche, a mí me llama mucho la atención esto de que, bueno, hoy en día ya nos conocemos más los artistas mapuche. En su momento no nos conocíamos tanto, cada uno estaba trabajando en su lugar, con su comunidad o con sus amistades en distintos territorios, pero hoy ya
tenemos la posibilidad de conocernos, de cruzarnos, de tener militancia de elencos en una compañía, en otra compañía, se nos cruzan los artistas, y eso es muy, siento que habla, bueno, de una unión, ¿cierto? Una unión que se está viviendo también, de cambios sociales que se están viviendo en el país. Pero para el mundo mapuche el arte ha sido una voz, yo siento, muy buena, como para la lucha mapuche, para recuperar el lenguaje, para recuperar la cultura, para recuperar esas memorias que teníamos, que incluso olvidadas, porque muchos y muchas quienes nacimos en la ciudad no nacimos con el lenguaje, por ejemplo. Y el arte, en este caso el teatro o el canto, ha ayudado a que eso se vaya recuperando y que vayamos recuperando nuestro mapuche Kimón. Me gustaría invitar a una doble militante, que es Norma Hueche, que trabaja con Colectivo Peu y también con Kimón Teatro, que también llegó, que creo que sería... Ahí está la Norma. Ahí viene. ¿Viene o no viene? Ahí está Milagro. Mari Mari Lamien. Mari Mari. Mari Mari. El Caimán, ¿están bien? Estamos bien, afortunadamente. Todavía el COVID no nos ataca. Saludos desde el territorio de Ralco, territorio de las ñañas Berta y Nicolasa Quintremán. Estoy contenta de estar en este Nutrampraún, porque me dicen de la doble militancia. No, yo soy del pueblo, esa es la respuesta. Pero bueno, básicamente como yo desde mi lugar en el arte o en la creación mapuche me he visto como por cosas de la vida, siento que hemos podido aportar de alguna forma a procesos de educación, a procesos de información, de contrainformación también para nuestra misma gente. Creo que para mí eso es como lo fundamental, porque habla también de un propósito a nivel más social y a nivel político. Entonces creo que no es un trabajo menor, no creo que esto no pasa desapercibido, es comentado, a la gente generalmente le agrada también agradece también los trabajos que se dan de manera consciente, que se dan de manera respetuosa, y al menos los que hemos estado trabajando, al menos en el arte mapuche, hemos sido como capaces de mirar también esas voces, esas sugerencias, ¿verdad? Nosotros también conocemos nuestros códigos, entonces también sabemos que no y que sí. Y también no debemos posicionarnos en ese sentido no nos hace mal. Y creo que yo solamente he venido un poco a aprender. Yo a veces me siento como una maestra chaquilla nomás de las artes, porque yo me considero más mapuche básicamente, y creo que mi aporte hacia el arte ha sido desde ahí, de lo que yo he podido aportar desde el Mapuzungún, desde lo que he aprendido con los años, con mi familia. Bueno, mi familia es toda una familia artística. Mi abuela, mis hermanos, mis primas, todos han sido parte, mi mamá también ha sido parte también de los procesos de Kimón Teatro. Entonces hemos familiarizado también en ese sentido y hemos ido creando redes, ¿verdad? Y bueno, con Colectivo Peu también nos conocimos con Lamien Roberto a propósito del Mau Mapuche. Ahí yo lo conocí y de ahí también empezamos como a formar un lazo y hasta hoy día seguimos trabajando en conjunto, y también agradezco mucho la invitación que me hizo Lamien Roberto en ese momento, porque en Colectivo Peu he podido tener la oportunidad de poder escribir a propósito de la creación dramatúrgica, a propósito de la dirección también. Ha sido un bonito aprendizaje en ese sentido. Le agradezco también a Lamien Roberto por su acompañamiento en ese sentido, por saber ir a la par. Creo que eso es muy mapuche también, como no ir solos,
a entender de que necesitamos un compañero, una compañera para avanzar también en los procesos. Y en ese sentido, solo me queda como agradecer tanto a Kimun Teatro, al colectivo EPEU, por ir como aportando al debate, aportando a la educación, a la contrainformación, a la denuncia, con un gran sentido y también con mucha belleza. Eso creo que eso de algo que impacta, algo que hace llorar, pero que en el fondo es como con la verdad, creo que no siempre va a suceder. Y creo que eso también es porque también hay una historia que es propia nuestra, ¿no? Que no la hablan terceros, sino que la hablamos desde nosotros mismos, desde nuestra historia, desde nuestras vivencias como pueblo despojado, como pueblo que está en proceso de reconstrucción, que está en proceso de reaprendizaje también de sus propios conocimientos. Y creo que de aquí para adelante, creo que ya se han marcado hitos no menores durante estos últimos meses, hasta hoy día creo, y creo que ya la historia comienza a cambiar, o al menos así aparenta ser. Yo creo que también debemos irnos preparando para seguir estando a la altura. Yo creo que se vienen nuevos debates, ya vamos a discutir otras cosas. Así que estamos avanzando y creo que el arte de alguna forma también ha aportado tal vez desde un lugar más, como más, ¿cómo decirlo? Desde otro lugar que a veces no es tan visible, ¿verdad? No es algo que va a salir en la televisión, por ejemplo, pero sí ya ha estado aportando en lugares que no son hegemónicos, y eso para mí es súper relevante, especialmente cuando quienes son partícipes son personas que no necesariamente tienen vocación o oficio en el arte, sino que construyen su propio arte como desde sus corazones, de sus vidas. Ahí, por ejemplo, tienen a mi abuelita, que yo creo que ella es una gran artista, pero evidentemente no formada desde la academia, sino que formada desde la vida, desde la vivencia mapuche. Y creo que eso se revalorice o se ponga como en igual dignidad a que cualquier otro artista, me parece importante, y habla de que nosotros también tenemos esos códigos y esa inteligencia también para irnos posicionando. Así que mucho Nehuen al colectivo EPEU, a Kimun Teatro, a Molepe Rompta Zungu, Pulamien, Peumañete, Rumeche Kaliain, Tain Rupumeo, Peumayele Tom Rumeche Papetachi, Zungumeo, Tobachi, Weichameo. Chaltumay. Chaltumay Lamien Norma, gracias por estar acá presente en este NOTRAM, compartiendo parte de tu experiencia con Colectivo PEU, también con Kimun Teatro. Bueno, tenemos un vínculo muy grande, ahí hemos visto cómo ha crecido, y es muy bonito también ver todo el trabajo que ha desarrollado y todo el potencial que tiene nuestra Lamien, y también agradecer siempre su Kimun, que generosamente comparte con todos los colectivos donde ella se encuentra. En esta experiencia de festival también tuvimos experiencias formativas, laboratorios. Que nos pueda contar un poquito Lamien, Roberto, Daniela, cómo anduvo esa experiencia, Paula también, que estuvo en taller de dirección, que quedaron ahí con gusto a poco los participantes. ¿Cómo anduvimos con la experiencia, Lamien? Pues yo primero, bueno, bonita la experiencia en torno a primero la invitación, ¿no? Desde pensar la dramaturgia mapuche y desde ahí instalarnos con los chicos y chicas y preguntarnos como qué es lo mapuche primero, ¿no? ¿Qué es lo mapuche y más allá de lo evidente, ¿no? Y cómo podíamos pensar el arte mapuche, como les decía anteriormente. Fue también un espacio de encuentro de muchos Lamien y Peñis que están en una búsqueda de su identidad, que son artistas y que tienen algún familiar mapuche, antepasado mapuche, y ellos están en el proceso que les cae el cultrún un poco encima.
Así que también bonito acompañar ese proceso. Hablamos mucho de los peumas también. Hablamos mucho de cómo el peuma también te sirve para crear, que nosotros tenemos otras herramientas que no son las occidentales para crear, pues. Entonces, y que tampoco nos dijeron que eran herramientas. Entonces, también hay un despertar, ¿no? Un redespertar de nuestras creatividades. Yo me sentí muy, la verdad, muy compañero de ellos nomás, como acompañando un proceso de vida, porque también la escritura no es que uno escriba una obra y se acabó la escritura, es como la escritura es paso a paso, obra a obra, escrito a escrito, es un proceso. Entonces, y también nos quedamos cortos en tiempo, pero fue muy linda la experiencia. De hecho, se destaparon hartas emociones el último día. Había gente también de otros países, había una persona de Brasil, y que también compartíamos más o menos una misma mirada, porque el arte también es un elemento de colonización. También nos colonizaron a través del arte. Entonces también es toda una inquietud, yo creo, generacional de descolonizar las artes y de plantearnos un nuevo crear desde la escritura en este caso, pero también desde esa escritura que ya venimos trayendo nosotros, ¿no? Desde nuestros antepasados. Pues David Niñir decía, o dice en un poema, que nosotros no somos autores de nada, sino que todo lo que nuestras obras vienen en los peumas, que los traen nuestros ancestros. Entonces yo creo que despertamos un poco esos lugares y fue súper enriquecedor para mí, sobre todo, y yo creo que, bueno, los chiquillos también, como les dije, hubieron hartas emociones en el último taller, y yo les agradecí un montón, súper buena asistencia también, todos muy interesados, y era muy poco el tiempo, pero lo aprovechamos un montón. Eso por Roberto, mi lado. quisiéramos escuchar a la Daniela que nos cuente un poquito de la experiencia del laboratorio de música. Fue bastante novedoso para mí compartir taller con otras dos Lamien, que fue usted Lamien Evelyn, con la Lamien Nico. Siempre estuve acostumbrada a hacer como talleres sola, desde la pedagogía que yo estudié, un poco estructurada, pero esto fue un experimento maravilloso lo que hicimos. Guiamos aprendizajes que claramente fueron significativos para cada persona que estuvo en nuestros talleres, porque trabajamos con cosas previas, con identidad, con emoción, con el piuque, con los tránsitos, y bueno, para mí de verdad fue súper enriquecedor. De hecho, he pensado reformular toda mi forma de hacer talleres después de esto, pero también los productos que salieron de eso, las entregas, más bien dicho, que salieron de eso, fueron entregas bastante maravillosas, porque de pronto no nos dimos cuenta cómo escudriñamos nosotras dentro de las identidades, dentro de las emocionalidades, del caminar de cada una de las personas que estuvieron en nuestros talleres, que lo entrega de emociones, con entrega de dolores también, con entrega de su identidad, y que y confiaron en nosotras también. Entonces fue bastante lindo comprenderme y comprendernos desde un espacio solamente de facilitadora de estas concepciones, y al final yo creo que lo que hicimos fue de mostrarle de dónde nosotros también hacemos nuestro arte, desde dónde nosotros creamos la música de nuestra obra, creamos nuestra propia música también, nuestras propias sonoridades, lo creamos desde todos esos espacios que les mostramos. Y no tan solo tenía que ser mapuche, y escarbar en esos sitios es revelador, porque desde ahí tú puedes empezar a crear las sonoridades que son parte de tu existencia, de tu vida, de tu tugum, de tu piuque, de tu ñampulcafe. Así que fue bastante bonito, para mí novedoso, y me gustó hacer ese taller, ese laboratorio con usted, Lamien. Muchas gracias, Lamien, fue una gran experiencia. También tuvimos el laboratorio de prácticas escénicas, que de ahí, cuando ingrese Rosita, le vamos a preguntar un poco de eso. También tuvimos el laboratorio de voz biográfica con Ani Murat,
quien conectó ahí con la voz originaria a cada participante, con el cuerpo, ¿cierto? Con la técnica vocal, y tuvimos la experiencia también de poder hacer un cruce el último día desde la Ruca Kimum. Ahí, hola Rosa, tuvimos una gran experiencia también ahí, y agradecer la colaboración del Centro Cultural San Joaquín en los labs y también en nuestro encuentro. La labor pedagógica estuvo presente en este festival. Rosa, cuéntanos un poquito tu experiencia brevemente. Sí, bueno, yo estuve a cargo del Laboratorio de Prácticas Escénicas Contemporáneas y lo que trabajamos principalmente fue descubrir cuáles eran nuestras prácticas artísticas personales, prácticas de vida, y también poner el acento en que el ser artista no está distanciado de la vida, y que muchas veces nos enseñan que para ser artistas tenemos que tener una producción constante que viene desde una idea muy capitalista que se nos ha entregado. Entonces, distanciarnos de esa idea y unirnos también un poco a la concepción de vida y arte que tienen unificada las culturas originarias, que no se separa la vida del arte, que nuestras prácticas cotidianas, diarias, son las que nutren nuestra expresión artística, y los temas que aparecen en nuestra vida son los temas que trabajamos en nuestro arte. Fue muy hermoso, fue un espacio muy productivo donde los compañeros que estuvieron presentaron un poquito de sus trabajos, hicimos ejercicios, abrieron su corazón, su mirada, y donde también pudimos compartir con personas de Argentina, de México, Yucatán, del Cusco, de Chile. Entonces fue un espacio muy hermoso en el cual yo también aprendí muchísimo, donde hubo un vínculo afectivo importante, y creo que se abre como una posibilidad para también entre los que estuvimos ahí seguir caminando, seguir compartiendo nuestras diferentes prácticas, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros deseos. Así que muy agradecida de este espacio, que pienso que fue muy nutritivo. Muchas gracias, Rosa. Otro laboratorio que tuvimos fue de dirección, donde estuvo llevando ese proceso Paula. Paula, cuéntanos un poco cómo estuvo ese taller, ese laboratorio. Bueno, los talleres que hemos logrado hacer con Kimun en esta instancia virtual sorprende, como la alta recepción, hay mucho interés, y poder también yo había desarrollado laboratorios de teatro documental, que es lo que he realizado, bueno, como directora de Kimun y también en otros colectivos teatrales. Esta vez estar trabajando en la dirección fue muy bello, porque las personas ya no solo estamos pensando como en solo un elemento o un lenguaje, sino que la dirección teatral está pensando en cómo imaginamos el mundo, y cómo el teatro, cómo las artes, ya sea, o también el mundo audiovisual, que es el mundo al cual nos estamos insertando mucho a partir de la obligación producto de la pandemia, que estamos como en esta era digital que nos ha llegado muy fuerte. Todos y todas quienes llegaron tenían un mundo particular, venían de un territorio particular, y con sus propias pulsiones también de crear. Entonces, bueno, mi labor un poco ser transmisora de experiencia, también como siento que la manera de enfrentar la pedagogía tiene que ver también con la oralidad, esta oralidad a la cual hemos ido en búsqueda con Kimun Teatro para nuestras creaciones, también poder transmitir desde la oralidad experiencia, y la manera en que Kimun Teatro mira las prácticas escénicas, las temáticas, las problemáticas que queremos abordar, y poder entregar ahí granitos de arena en estas 4 sesiones que tuvimos, que esperamos más adelante podamos seguir desarrollando actividades formativas con un grupo muy bello de distintos territorios también de Chile, y cada uno con una pulsión muy fuerte y con muchos deseos de generar autoría escénica, y eso fue muy agradable poder compartir con creadores y creadoras. Una muy grata experiencia habernos conectado con las raíces, con la memoria, ¿cierto? También con nuestra identidad originaria, identidad mestiza, también haber
tenido la posibilidad de contar con participantes de distintos países, como mencionaba Rosa, también en el laboratorio de música tuvimos de Buenos Aires, tuvimos gente de la India conectando y compartiendo sus sonoridades. Fue muy, muy enriquecedor. 2 espectáculos que estuvieron presentes en este festival estuvieron vinculados con la música, ¿cierto? Y con el teatro. Tuvimos a Ulquimun presente, que es la banda sonora de la compañía Kimun Teatro, presente con un espectáculo independiente, una sesión íntima al interior de la ruca, y tuvimos la obra Chegua, donde también estamos ahí en escena. Invitamos a Sergio Ávila, nuestro virtuoso violinista de Kimun. Hola, compañero. Hola, compañera, mucho gusto. Ahora aprovecho la pantalla para adularte hoy. Igualmente a ustedes. ¿Cómo estamos? Bueno, yo, claro, como dice Evelyn, conformo parte de la banda Ulquimun, que es la banda que también toca en Tregua, y también en la compañía Kimun Teatro. Es como una especie de bifurcación de la música que tiene del teatro para establecerse como banda sonora. Y bueno, la verdad es que este proceso de participar en el festival ha sido súper bello. Me ha gustado mucha musicalidad que he visto en todas las distintas áreas que han participado. Y también me pasó un poco con Tregua, a pesar de que estemos hablando de Ulquimun, pero que Tregua es algo similar de la compañía, que yo nunca la había visto desde afuera, siempre la veía desde adentro como músico más de la compañía. Y la verdad es que a veces uno puede pensar en el sentido que ve del público, decir, hoy qué buen público estuvo hoy día de la obra, muy participativo, muy emocionado, y la verdad es que cuando uno lo ve desde afuera, ahí realmente uno se da cuenta qué es lo que está sintiendo el público, y es lo que me pasó a mí. Es algo demasiado potente. Yo obviamente he estado dentro de la obra muchas veces, sé cómo es, casi que de principio a fin, pero aún así el mensaje es tan potente que logra traspasar todas esas barreras de spoiler que uno tiene y se mete en tu alma y logra así conmoverte de una manera increíble que yo no había experimentado, como les decía. Sergio, ¿y cómo ha sido para ti la conexión ahí con el mundo clásico, el mundo originario y latinoamericano? Que has visto que un poco hemos construido, ¿cierto?, en conjunto en la música de Ulquimun. Sí, la verdad es que tiene mucho sentido. Si bien conocemos un poco todas las problemáticas que puede tener los pueblos originarios, todos, me refiero a todos, no solamente algo que se refleje en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Y como saben, a veces las fronteras hace mucho tiempo no existían, entonces todos los pueblos eran muy hermanos. Así pasa con la música, de repente uno puede sentir, no sé, puede conocer algún tipo de ritmo en una zona, en un país, y también se traduce en un ritmo similar en otros países, que es algo quizás muy técnico, pero dice mucho. Tiene que ver con eso, de repente la música nos transporta a nuestros ancestros, a nuestros antepasados o a los pueblos indígenas que alguna vez evolucionó este tipo de música o ritualidad y nos acerca de una forma que uno a veces no logra comprender. Y eso es lo que me ha gustado mucho en esta compañía, en este festival, que hay muchas cosas que tienen sentido, yo lo veo todo a través de la música, entonces quizás si me pueden así como comprender de esa forma sería genial. Toda esta así como mixtura en sonoridades, en vibraciones, se encuentra ahí, se encuentra presente en todos estos pueblos que casi que conviven en este festival, y ha sido muy interesante ser como partícipe de esta experiencia, que es muy musical. Muchas gracias, Sergio. Bueno, la música ha sido muy importante en Kimun Teatro, ¿cierto? Y a través del espectáculo ahí que vimos, ha tomado vida propia, tanto en los cantos, ¿cierto?, como en la música instrumental, y ahí mencionar a quienes están y son parte de este trabajo, donde tenemos
a Nicole como cantante solista, Nicole Gutiérrez, Ani Murat, que nos acompaña, también han estado presentes en otros espectáculos, Elsa Quinchaleo, que ahora anda en Alemania, por eso no pudo estar en la sesión íntima de la Ruca, Benjamín, también un niño que era en su momento, ahora ya un adolescente que ha sido parte de este viaje musical, ¿cierto? William de Venezuela, que tenemos una banda intercultural, ¿cierto? Que también desde otro pueblo también ha incorporado sonoridad y ha influido también en nuestra música, Juan Francisco Flores, ¿cierto? Y ahí, bueno, yo que les habla, otro espectáculo muy, como ya tú lo enunciaste un poco, muy emocionante que estuvo en este festival, en nuestra obra Tregua. Ahí nos mandan unas felicitaciones por todo el trabajo, maravillosa experiencia. Tregua es una experiencia, ¿cierto? Una experiencia en todos los sentidos para quienes pudieron disfrutarla y que la pudimos llevar a la pantalla ahora en este contexto. Invitamos a Norma que se sube nuevamente, Sergio que permanezca ahí para que conversemos un poco sobre Tregua. Norma, ahí que estuvo también, que es parte del elenco de Tregua. Ayer tuvimos la posibilidad de tener 2 conversatorios ya de la obra con parte del elenco y aprovechando que están ustedes acá, creemos importante también que podamos generar una reflexión en torno a este gran trabajo junto a Paula, ¿cierto?, de la dirección de un trabajo que está totalmente vigente y que tiene que contribuye mucho también, digamos, al conocimiento de nuestras luchas que están ahí presentes. Paula. Ya. Bueno, Tregua es una obra, para mí también ha sido bien difícil, como yo creo que por Peyentún fue que logramos soltar este trabajo que teníamos, el registro. No es fácil soltar un registro digital de una obra, porque las obras, el teatro es vivo, es el teatro, es con el público, estar ahí. Bueno, Tregua es un equipo gigante, somos como 25 personas y yo creo que es el fruto de tantos años de trabajo con la comunidad, con Peto Mogueleima Huidache, con Norma, con la Elsa, con Constanza, el fruto del trabajo, de la cohesión de esta banda maravillosa, esta banda sonora, y de la investigación, ¿cierto? Por otra parte, para mí como dramaturga y como directora es todo un viaje, ahora soltarla, ponerme a editar, también le metí mano yo, porque con la pandemia estoy aprendiendo también con el lenguaje audiovisual, jugando, porque el teatro y el arte también es un juego que nos hace ser, yo creo, quizás más felices también, y sobre todo en estos momentos difíciles. La música también abraza, quizás por eso Feyentún también lo que rescata a Sergio es muy musical. La música está muy, muy presente en todo lo que hacemos y bueno, temáticas vigentes, porque también temáticas que nos golpearon, ¿cierto? Lo hablamos el otro día en el conversatorio, ayer también, cómo la violencia del Estado se vio presente hace un tiempo. Hoy día mismo también estábamos viendo noticias que la convención no comenzaba de manera fluida, porque también habían incidentes afuera, la represión ha estado muy fuerte instalada en el territorio mapuche, ahora en todo el territorio chileno, y no es fácil, pero también con mucha belleza, como dijo bien Norma, estamos trabajando para eso y para seguir compartiendo el Kimun, los mensajes quizás de los antiguos, como bien decía también Daniela, a través del arte. Norma, no sé si lograste ver la reproducción digital, si... Sí, sí la vi, fue o sea, igual es extraño verse, a mí me pasa, extraño verse actuar y todo, el escucharse y todo, pero comparto lo que dice Sergio, como esa sensación de que el poder al menos sentir, en parte, porque obviamente la pantalla no es lo mismo que lo presencial, pero sentir en parte lo que pudo haber sentido el público que fue presente en ese momento, es impactante porque
como el rememorar como ciertos diálogos tan potentes, como gestos también de denuncia, como hablar de esa violencia, que, bueno, en ese momento, el 2019, previo al estallido, todavía no era un tema. Hoy día sí lo es, hablar de represión, hablar de criminalización, hablar de presos políticos, pero antes de eso parecía un tema invisible, la violencia de parte del Estado. Y en ese sentido creo que Timún Teatro ha venido trabajando esa temática con fuerza desde su inicio, ¿verdad? Desde que se instaló, ¿verdad? Como Roñiputremén, ya se habló de violencia hacia la mujer, ¿verdad? También se habló de violencia hacia la niñez. Recuerdo un poema de Laconi que también leía en ese momento que hacía alusión a eso. Entonces, es una temática que ha estado constantemente, no es ahora. Y en ese sentido, lo creo muy contingente, la creo una obra muy necesaria también para, para todo el mundo, en verdad, pero también para la gente de este territorio, para la gente que logre comprender también cómo han sido los procesos, cómo se viven también los procesos de violencia, los procesos de reestructuración político, social, porque claro, nosotros hablamos de despojo, hablamos siempre como desde un lado penoso de la historia, pero también hemos sabido reconocer nuestra propia fortaleza. El hecho de poder traer el Mapuzungún a escena, por ejemplo, habla de una resiliencia, la resiliencia lingüística, ¿verdad? La resistencia en los cantos, la resistencia en esa forma mapuche que tenemos de hacer las cosas. Entonces, también es algo que nos permite a nosotros comunicar. Y en ese sentido creo que la compañía, al menos Timún Teatro, lo logra a través de, bueno, la gente que participa ahí, la gente mapuche y la gente no mapuche que incluso se ha integrado a Timún Teatro, ha sabido comprender también ese lenguaje y ha ido aprendiendo, y al menos lo que yo he ido viendo, que al menos la gente se ha ido comprometiendo también más allá del escenario, que eso también es importante porque claro, a veces desde el arte parece muy bello ser mapuche, pero fuera de eso es también una lucha de día a día, es una lucha constante, es un aprender constante también, es un preguntar, es un investigar, es un contradecirse también. Creo que también somos, al menos esta generación es una generación que ha vivido constante contradicción en relación a su propia identidad. Pero aún así nos mantenemos firmes, creemos también en los nuevos procesos, creemos también que en la niñez también hay una linda esperanza. Eso creo que es muy bonito que no sé, se junte Amaro con mi abuela Elsa en un mismo escenario y tengan un protagonismo también particular, creo que también transmite y solamente creo que, no, yo la recomiendo 1000 veces, no porque estemos nosotros, pero sí porque aborda, lo hace una obra emocionante, una obra también que logra también vislumbrar eso que está tan oculto, ¿verdad? Esa tensión incluso que podemos tener entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, como pueblo-nación, pero que sabemos también, sabemos cuál es el camino, ¿no? Así que eso al menos desde mi experiencia, creo que puedo hablar desde ahí. También, bueno, yo también en esto de irse viendo, también una va analizando incluso su propio discurso, su propio crecimiento, y a mí en general el teatro me ha hecho crecer bastante, creo que he adquirido herramientas que me han servido para la vida, para los estudios, para muchas otras cosas, pero creo que es potente lo que puede llegar a realizar el arte y eso, bueno, felicitar a las Lamien que han llevado a cabo este festival
He recibido muchos buenos comentarios de la gente que ha visto la programación, de la gente que ha estado en los cursos. Bueno, yo he impartido hace poco un curso de Mapuzungún con ustedes, también fue una muy buena experiencia, otro público que me toca como atender, a educar, y siempre es necesario ir uniendo las temáticas. Así que eso, solamente incentivar a que haya muchos más como estos, incentivar a que haya otros festivales y que podamos seguir uniendo, ¿verdad? Y seguir aprendiendo y seguir creciendo entre nosotras. Y yo, bueno, yo a ustedes las quiero mucho porque ya son muchos años de hermandad. Así que eso. Son muchos años de caminar juntas, ¿cierto? Con Sergio también. Yo conocí a su mamá primero, le doy un gran saludo a la Yoli. Sergio Ávila Durán, me falta Durán. Mi mamá me estaba mandando un WhatsApp. ¿Por qué Sergio no tiene el apellido de la mamá? Ay, tengo que cambiarlo. Sergio Ávila Durán. Entonces, un saludo a Yoli, que también es una cantora popular, que dijo, les voy a presentar a mi hijo, nos presentó el hijo y se quedó en Kimun para siempre. En la banda. Y eso también, gracias Norma, ¿cierto?, por compartir generosamente siempre tu Kimun, una gran colaboradora con Ulkimun también, con las letras que están ahí expuestas, toda su revisión sabia, ¿cierto?, del correcto utilización del Mapuzungún. Habían unas preguntas ahí muy interesantes que vamos a invitar a nuestros compañeros de las otras compañías, colectivos, que se sumen a la pantalla para que vamos contestando entre todos y todas. Ahí nuestros compañeros, unas preguntas que aparecieron ahí, aparte de las felicitaciones. Si nuestro compañero nos tira las preguntas en pantalla, ahí las vamos contestando. ¡Ah, mira, quedamos todos ahí! Se ve bonito. Dice, considerando la existencia humana como un eterno proceso de absorberse en las culturas que lo entornan. Vamos a partir la primera y dice, ¿cuáles son los límites para un individuo chileno al involucrarse con la cultura mapuche? Otra pregunta, ¿un artista huinca puede incorporar en su arte los aprendizajes de la cultura mapuche? Otra pregunta, ¿cómo definimos la justicia cultural en este caso? Saludos. Vamos a ir con la primera, los límites para, dice, un individuo chileno. Vamos con Roberto. También, ya se bajó del avión, así que vamos al tiro. Sí. Yo creo que los límites es el respeto en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que hemos sido definidos muchas veces por los chilenos también. Tengo una pelea también con la palabra indígena. Lo habíamos en algún momento hablado nosotros en otros lugares, ¿no? Porque encuentro que también es una palabra colonizante. Entonces yo creo que primero es el respeto, el no definirnos, entender que es un pueblo, que somos un pueblo muy múltiple, muy variado, y acercarse a San Mapuche o a gente o a comunidades, ¿no? El Kimun está ahí, el respeto está con ellos también y no hacer extractivismo del pueblo mapuche. Yo creo que a veces hay una línea muy delicada con eso y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que de hecho hay un decálogo un poco del extractivismo, ¿no? Y eso hay que practicarlo, porque también sucede que nos han usurpado la historia y hacen lo que quieren con ellas y también con un tema muy... Porque a nosotros incluso cuesta entender nuestras propias historias. Nosotros tenemos que ser neutral para entenderlas. Así que eso, yo creo que respeto, no definirnos y trabajar en conjunto con gente mapuche. Esa es mi recomendación. Gracias, Roberto. Y acá, de Teatro a lo Mapuche, Cano Anthony. Si nos puede poner las preguntas de nuevo. Cuando dice, ¿me puede repetir la pregunta? Dice, un artista puede incorporar en su arte los aprendizajes de la cultura mapuche, un artista huinca, y también vincularlo con esto de los límites, que es la primera pregunta. Anthony Cano. Yo soy de la idea de que el arte es libre y que, tal cual decía Roberto, o sea, los límites siempre tienen que ir con el respeto. O sea, yo creo que para mí al menos enfocarlo mapuche es
desde el rhythm, desde lo verdadero, cuando más allá de la definición de mapuche, en lo etimológico, en lo semántico, y ahí vamos, siempre nosotros vamos a tener discusión al respecto de tratar de visualizar las cosas como dentro de un marco que no nos corresponde. Cuando digo no nos corresponde es como, no sé, estar discutiendo cosas como desde la teoría o desde la legalidad, cuando lo que nos hermana tiene que ver en otro sentido. Entonces, yo creo que parte de nuestra experiencia como Teatro a lo Mapuche partió así, de que nosotros en el Cerro Blanco nos juntábamos siempre a hacer comunidad, levantamos rogativas, levantamos Guillatún, levantamos Huachipanto, y estábamos ahí siempre en nuestras actividades, y llegaban artistas diciendo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me pusieras esta palabra en Mapudungún. Y yo le decía, déjame ver el guión. Es que no, pues, y siempre pasaban cosas por el estilo. Entonces, en una oportunidad apareció nuestro amigo Italo Tai y dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que construyéramos juntos esta idea, conversáramos respecto de esto, y construyó una obra preciosa que se llama Reche, claro. Y él hizo todo un recorrido, fue a comunidades, habló con gente, hizo todo un proceso de investigación, y su obra nació de esa investigación, como en esa naturalidad. Yo digo que no hay nada más natural o nada más mapuche que reconocer sus propios límites. O sea, como de decir, esto soy. Y de hecho, el constructo Reche hace alusión a esto. Esto es lo que soy. Rechemeten, soy persona simplemente. Y claro, por ahí lo han resignificado diciendo, no sé, Reche es el hombre puro, es no sé qué cosa, pero ya esos son otros inventos. Pero apelo a esa obra, apelo a ese trabajo artístico en que la búsqueda tiene que ver como con lo natural, con lo verdadero, y es como mostrar sus limitaciones. Esto es lo que entendí, esto es lo que sé, no sé, pues dentro del discurso, de la construcción del discurso mapuche, que siempre me gusta meterme en esa parte. Ahí siempre hay condicionantes. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo sé, esto lo escuché de mi abuelo, esto lo escuché de mi abuela, así estoy reflexionando, no sé si está bien o está mal, pero es difícil encontrar cosas que tienen que ver con un absolutismo, así como que esta es la verdad, este es el camino, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, como dicen por ahí. Como que yo más me he encontrado con esto otro, de decir, personas que de pronto hacen un discurso muy apasionado, después dicen, bueno, es probable que esté equivocado, hay gente que me escuchó, hay gente que no, ojalá a alguien le sirva mi palabra, condicionar siempre, y es como que por ahí va, mostrar, o sea, como que no pretender ser tan de pronto de mostrar cosas, esto no es así, esto sí es así, esto así lo aprendí, tal vez estoy equivocado, tal vez no. Le pasó, de hecho, a un amigo muy querido, le pasó a mi amigo Subira, que dijo que, perdón que te nombre hermano mío, pero vi unas publicaciones que decían, el término real no es Huachipanto, es Hueñol Chipanto, y que alguien escribió por ahí, posteó por ahí eso. Yo le dije, oye amigo, esto es parte como de tu círculo, ¿qué pasó ahí? Me dijo, nada, no sé, lo conversamos, y me dice, sí, pero es que hay gente mapuche que dice que Huachipanto es año nuevo, se entiende ahora sí. Le dije, sí, pero el constructo antiguo de Chipanto es antiguo, po. O sea, es más, cuando hablamos de Chipanto hablamos de lo más arcaico, porque Chipante es una construcción, ¿se fijáis? Es una construcción, y hace alusión al momento, y lo otro hace alusión a un proceso del Huiñoy, del volver desde un punto de vista de la perspectiva. Entonces, de pronto, claro, cuando nos ponemos, porque también me puedo poner así, cuando nos ponemos ahí como fundamentalistas de la verdad, cometemos errores, y yo digo que hay que volver a esa esencia, y hay que compartir esa esencia también con los hermanos chilenos, de mostrar sus limitaciones.
más que querer como presentar algo como una verdad, como una cosa absoluta. Esto es lo que conocí en tal comunidad, así se hace en tal comunidad, no sé en otras. Esto es lo que viví, los pies de página, los pies de autor, que son muy propios del mundo mapuche. Esa es mi respuesta. Sí, bueno, quisiera como retomar y para ir cerrando este Nutram, ya vamos a estar casi 2 horas, los Nutram a veces duran toda la mañana, todo el día, ya casi vamos a llevar 2 horas de manera virtual, bueno, como compañía y respondiendo un poco también las preguntas, nosotras en Kimun hemos generado un diálogo intercultural con artistas mapuche, no mapuche, con la comunidad, y creemos que por lo menos quizás ese es el camino. Hay que generar diálogo, generar comprensión y conocernos. Por años la historia oficial, ¿cierto? La historia oficial en el caso de las naciones originarias, no solo en Chile, quizá en el mundo, ha sido invisibilizada en los colegios, en los espacios oficiales, y el arte y la cultura, la música, el teatro, son lenguajes universales. Entonces, como bien decía también Norma, el teatro abraza, ¿cierto? El teatro es un espacio de comunicación, un espacio valioso de denuncia, como bien decía Sergio, en relación a lo universal, ¿cierto? De la música, las sonoridades. El teatro es magia, el teatro son mensajes, y en eso hemos estado trabajando, yo creo, y tenemos en común todas las compañías que estamos hoy día acá, las organizadoras de este festival, que no todas tienen raíz mapuche o raíz indígena a primera vista. Siempre a veces uno piensa que no tiene a primera vista, pero yo creo que todos y todas tenemos algún lugar, o sea, hasta los más europeos, también hay pueblos originarios en Europa. Entonces, es solo una negación quizás de esta verdadera identidad que tenemos todos, todas y todes, que va mucho más ligada al origen de lo que creemos y de lo que pensamos. Quiero, bueno, agradecer a Rosa María Landabur, productora internacional de Feyentún en México, coordinando todos los espacios culturales. Rosa, si quisieras mencionar algunas palabras para ir cerrando. Sí, bueno, yo creo que esta instancia de Festival Feyentún me parece muy importante en su significado profundo, porque quien convoca es Kimun Teatro, que es una compañía que ha estado trabajando con estas temáticas durante muchos años y convoca a otras compañías que también están trabajando con temáticas de naciones originarias. Finalmente es convocarnos entre nosotros, entre todas las personas que pertenecemos a naciones originarias o que no pertenecemos, pero que estamos vinculados afectivamente en cuanto a convicción, en cuanto a nuestro trabajo. Y creo que el convocarnos entre nosotros, escucharnos entre nosotros, es un valor. No está convocando el Estado, estamos convocándonos entre nosotros y estamos uniendo territorios de diferentes lugares, de México en este momento y de Chile, donde podemos vernos, donde podemos escucharnos, y también lo que comentaban antes los Lamien, de que hay una multiplicidad de discursos, una multiplicidad de miradas, una multiplicidad de ser de un pueblo. Entonces, ¿cómo podemos vernos, conversar, dialogar y también poder discutir? O sea, no hay algo fijo, nuestras identidades siempre están en construcción, y creo que este espacio, ojalá sea el primero de muchos, ha sido muy importante para poder generar el diálogo y generar también el contacto entre todos nosotros. Así que agradecerles profundamente por la invitación, el estar hace mucho tiempo ligada con Kimun y poder colaborar desde mi lugar, desde el territorio que habito hoy en día, con mucho cariño, con mucho amor y admirando mucho a todos los artistas que han estado en este festival. Muchas gracias, Rosa. También admiramos mucho su trabajo y nos queremos mucho porque somos amigas hace mucho tiempo. Se nos va acabando el tiempo, Pulamien. Entonces, somos buenas para conversar. Esperamos vernos de forma presencial. Desde ya les dejamos una invitación cordial a toda nuestra Ruca Kimun, y para irnos despidiendo también,
una frase, una palabra. Vamos a ir por uno, por una. Daniela, para despedirnos. Al choque. Alegría, alegría. Mucho Nehuen para estos procesos que se vienen. Muchas gracias, Feyentum, por esta hermosa iniciativa. Estamos muy contentos de todo lo que se ha logrado. Que sigamos en esta. Así que, Rubén Mañón, Pulamien, Chaltumay. Chaltumay Lamien. Ahora le damos la palabra a Anthony. Agradecido de estar en este festival, que espero que se siga haciendo una vez más y así seguidamente en el futuro. Así que todo el Nehuen, el apoyo. Esperamos también poder seguir trabajando, aunando ideas, pensamientos, reflexiones entre todos nosotros desde el arte de lo que estamos haciendo. Así que eso, pues esperar que esto se construya y que sea el pie para lo que sigue, para más ideas, para más proyectos creativos. Así que nada, agradecido y esperando verles, que estén bien. Y aquí estamos también, Teatro Lo Mapuche, para lo que sea, para participar, para lo que sea, ya sea en festival, con obra, con lo que se pueda dentro de lo que es el teatro. Así que Chaltumay, Mañum, así que espero que haya. Mañum, Chaltumay Lamien, fue un agrado poder tener a Teatro Lo Mapuche en este festival y esperamos poder tenerlos de manera presencial cuando se venga la segunda versión, ¿cierto? Norma, también. Ay, de nuevo. Sí, agradecer la instancia, agradecer la posibilidad de que nos incorporen, de que hayan buscado también a personas, no artistas necesariamente, pero sí que cultivan el arte. Para estos procesos creo que es importante la relevancia, creo que es importante el Mapuzungún. Creo que siempre lo he dicho y no me canso de decir que es el corazón de un pueblo. Sin Mapuzungún creo que no hay nada, no hay corazón. Independiente de que si hay territorio o vestimenta o cara de mapuche, creo que si no hay Mapuzungún estamos fallando también. Entonces también relevo esa responsabilidad, pero también como con una intencionalidad política, social y también espiritual. Y creo que, bueno, no solamente decirle a cada una de los también que están presentes en esta reunión que tengan mucha fuerza, mucha fortaleza en poder continuar. Sabemos que el arte, al menos hoy por hoy, no es algo que sea fácil, menos en pandemia. Entonces esta necesidad de reinventarse me parece muy interesante. Esto de que se haya vuelto como online, aún así como que habla de una resistencia desde el arte, pero también desde los mapuches. Y habla de lo inteligentes que somos también, pues la gente mapuche siempre ha sido resiliente y siempre se ha transformado, se ha adaptado a los tiempos para mantener viva su propio pueblo. Entonces, eso además, esta es una muestra más de aquello. Así que solo agradecer a las Lamien que organizaron este festival, a quienes han sido parte, a quienes fueron espectadoras, y nada, solamente esperar de que se hayan llevado un grato mensaje. Y solamente puedo decir que hay esperanza al menos de que puedan surgir nuevos tiempos, de que puedan haber nuevas posibilidades de cambio para los niños, para las niñas, para las mujeres, para los pueblos en resistencia. Y eso, Marichi, Huevo, Pulamien, nos estaremos viendo en otra instancia y poder hacer nuestra matetún ahí en vivo y en directo. Muchas gracias, Pulamien. Chaltumay Lamien, un abrazo grande para ti. Roberto. Bueno, lo mismo, un poco
la iniciativa y el esfuerzo que puso Kimun Teatro en reunirnos, ¿cierto? En generar este NUNTRAM, que también es muy positivo. Yo creo que tenemos, sobre todo hoy, una gran responsabilidad también los artistas y las artistas mapuches en cuidar y en seguir defendiendo lo que hemos ganado, lo que nos toca por recuperar, nuestra lengua, nuestro... el momento político también en el que estamos viviendo, también hay que cuidarlo mucho y el arte tiene una responsabilidad también ahí. Y tenemos que seguir contando las historias que van a fortalecer el ánimo de nuestra gente. Así que agradecidos del espacio, de los talleres, del público. Y nada, nos estaremos viendo para una próxima ocasión. Peugaín. Chaltumay también. Fue un gran agrado trabajar con usted virtualmente en este espacio formativo de laboratorios. Los participantes quedaron muy, muy contentos y también con ganas de seguir. Lo mismo que ha pasado con los talleres que ha hecho Norma, los que estuvimos trabajando con Daniela. Entonces eso también ha sido muy, muy bonito y emocionante sentir que hay interés y que hay mucho interés por profundizar, ¿cierto?, en la forma en que hemos trabajado ya como colectivos artísticos desde hace mucho tiempo. Para irnos despidiendo, Lamián Cano. Agradecer, profundamente agradecer a la iniciativa de ustedes, ese Nehuen de mujeres mapuches que levantan todo este festival y compartir absolutamente parte de las reflexiones que se han vertido aquí, de lo que entiendo que también son su iniciativa. No podemos decir un Peñi por ahí. El Peñi, José Valle lo reproducía, no recuerdo el nombre de quién era el Peñi que reproducía, y decía, no podemos convertirnos en el grupo folclórico más grande de Chile como pueblo. Y ahí tomo las palabras también del Peñi Roberto. Sí, pues, tenemos que resistir de pronto ese canto de sirenas que es el folclor que nos invita y llama a descontextualizar, a ser extractivistas respecto de nuestro pueblo. Entonces, ahí tomo lo que dice también la Norma. Sí, el Mapuzungún es parte, es la médula de nuestra cultura. Pero también tenemos que nosotros saber levantar nuestro mapuche quimun, y para levantar nuestro mapuche quimun tenemos que conocer Ñatún, tenemos que conocer Machitún, tenemos que hacer Ñaimagún. O sea, cuando alguien se pregunta ¿qué es lo mapuche? Bueno, haga eso, vaya, descúbrase, vaya mucho, vaya, visite los territorios, vaya mucho en Ñatún, sea que lleve en Machitún, si tiene una enfermedad, véase con Machi. Y así va a descubrir de qué se trata, qué es lo mapuche. Desde la academia, desde lo teórico, no se puede llegar a eso, tiene que ser desde la práctica misma. Entonces, porque si no, también el Mapuzungún va a ser un elemento extractivista, un elemento de donde simplemente incluso se hace ahora cantar la canción nacional, algo que sale en Caquiñé, cantar la canción nacional en Mapudungún. Es decir, se pueden reproducir de pronto estos pensamientos coloniales. Hay, no sé, pues hay hasta copias de versículos bíblicos en Mapuzungún. Por eso que es importante el mapuche quimun y el Mapuzungún profundizando ahí. Así que un gran abrazo, muy agradecidos y queriendo poder juntarnos para poder no solamente abrazarnos, sino que también levantar y fortalecer desde la palabra, desde el Nehuen, sus propios trabajos, de cada una de las compañías, de cada uno de los que están aquí presentes. Eso. Chaltumay Lamián Cano, y esperamos tenerlo como profesor de trompe para nuestros próximos laboratorios. Un gran cultor de trompes, que hace trompes personalizados en Lamián, así que esperamos poder tener prontamente uno de esos instrumentos. Lamián. Muchas gracias a Teatro Lo Mapuche, y vamos a escuchar con nuestra Lamián Paula, ahí que podamos estar. Sí, bueno, para despedirme, yo quiero agradecer a Nicole Gutiérrez, a Andrea Osorio,
también de Kimun Teatro, compañeras ya que llevamos varios años trabajando juntas, que para que todo esto funcione, también hay un equipo grande atrás, a todos y todos los colaboradores, los espacios que nos colaboran, a los teatros, Centro Cultural San Joaquín, a Teatro C, Centro Cultural Helénico, al Centro CIR, al Club de Teatro, que también nos facilitó ahí una salita para poder ensayar. Así que a todos y a todas los artistas que están detrás trabajando en redes sociales, a Yelén, de Nébola Films también desde el sur, a Cielos del Infinito, un colaborador también que nos ha asumido una gran amistad también con Común Teatro. Así que eso por mi parte y agradecerles a las compañías por haber querido ser parte de Feyentún. Esperemos que sea la primera versión de muchas, de abrazarnos y seguir compartiendo el Kimun, fortaleciendo el Feyentún, nuestras creencias como pueblo a través de las artes escénicas y la música. Sí, y como vemos hoy día que se abrazaron, ¿cierto?, todos los constituyentes para apoyar a la Lamien Elisa Loncón, también seguir invitando a los espacios culturales que apoyen el arte de las compañías, ¿cierto?, que trabajan temáticas de naciones originarias, que vemos muchos grupos y colectivos, y este festival fue un ejemplo de alianzas con instituciones de México, instituciones culturales de Chile, grandes instituciones que han creído en este trabajo, que han creído en el festival y lo han apoyado, y ya sea facilitando salas, como hay el Club de Teatro, donde agradecemos a Ani Murata, al Gonzalo Pinto, Teatro C, ayer estuvimos conversando con Gabriela Aguilera, Centro Cultural San Joaquín, Claudio, Johnny Labra, de ese espacio que han sido grandes aliados para toda el trabajo presencial limitado que hemos podido hacer con nuestra Ruca Kimun durante este año, grandes aliados, y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR, con quien ya hemos venido caminando desde mucho tiempo ya, con esta aventura de tregua a las investigadoras, los investigadores y todos quienes abrazan la lucha, los derechos humanos, porque los derechos humanos, los derechos de la tierra son de todos y todas. Sí, y Centro MB2 para las artes también de México. De Arica, MB2 es de Arica, el helénico es de México. De España, Centro Cultural de España en México. Sí, también nos apoyó, y a todos nuestros elencos, desde los Pichihuentru, nuestras papás y nuestras ñañas, tuvimos elencos multigeneracionales de acá, desde este territorio, y también desde México. Nuestros amigos, amigas, así que el público, nuestro querido público que nos acompañó, contarles que van a quedar algunos trabajos disponibles en YouTube, en el canal de Kimun, para que lo compartan, se lo repitan, ¿cierto? Y que sigan conectados con las redes, que este grupo, ¿cierto?, este hermoso grupo humano, todo que ha sido parte de Feyentún, vamos a seguir ahí ideando más cosas. Entonces, bueno, nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias también a nuestro compañero que está ahí en esta transmisión hoy día, que nos ha acompañado en transmisiones anteriores también, Hombre Streaming, Damián, que estuvo, Carlos, también, que hacen posible que podamos estar hoy día comunicándonos en estas plataformas. Entonces vamos a invitar a nuestro músico, Sergio, que nos tiene una invitación especial para cerrar este festival y despedirnos. Así es, Paula, así es, Evelyn. Muchas gracias para ustedes también por haber sido las impulsoras de este Festival Feyentún. Y les dejo también como invitación para cerrar este festival como es debido, con un tema que trasciende las fronteras, que es una jarana mexicana llamada Mis Ojitos, de la banda Ulkimun. Muchas gracias. Nos vemos entonces, Peucayal, ahí vamos a aparecer todos antes de que venga Mis Ojitos. Seguimos virtual hasta que podamos volver, y esperamos volver con todo a las salas de teatro, a la calle, a tomarnos los espacios, porque el arte y la cultura también son un derecho fundamental, y ojalá esté garantizado también en esa nueva constitución que se va a escribir. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya,
triste mis ojitos se humedecen, que cuando me pongo alegre mis ojitos desaparecen, que cuando me pongo triste mis ojitos se humedecen, mi cuerpo que renace con cada amanecer, historias compartidas, historias por tejer, en cada despedida de sol parte una historia y en cada luna se abre paso a la memoria. Abuelas que de un soplo cobran vida, piel y alma morena en mis raíces están tejidas, piel y alma morena en mis raíces están tejidas. Que cuando me pongo alegre mis ojitos desaparecen, que cuando me pongo triste mis ojitos se humedecen, mi cuerpo que renace con cada amanecer, historias compartidas, historias por tejer, en cada despedida de sol parte una historia y en cada luna se abre paso a la memoria, la sangre de mis abuelas que de un soplo cobran vida, piel y alma morena en mis raíces están tejidas, piel y alma morena en mis raíces están tejidas. Cheu quinto afillo, tati folil.